más, estamos en vivo. Hola. Hola. Vivo. Hola, buenas noches a una persona que ya nos está viendo. Gracias. Gracias por venir hasta acá. 2 personas. Hola, Franci, ¿cómo estás? Ay, oye, qué padre que en vez de estar allá en el festejo del 14 de febrero, estén en el festejo acá con nosotros. Son muy amables todos por estar acá, siendo que, bueno, a lo mejor ya fueron a celebrar a sus otros significativos, como dicen por ahí. O saliendo del Periscope se van a ir. A la celebración, pues también se vale. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Saludos a todos, gracias por venir. Sí, eso que dijo Alberto. Esta es nuestra transmisión de Periscope de cada martes, o casi cada martes, casi siempre a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Yo soy Alberto Chimal, ella es Raquel Castro y pues aquí andamos en estos asuntos. Como siempre, pues acá andamos hablando de estos temas y como siempre también les recordamos que estamos en estos otros lugares, en nuestros sitios y también en el canal de YouTube. A ver, sonríe Raquel. No, yo soy muy seria. En el canal de YouTube donde se archivan nuestros videos y donde vamos a hacer, de hecho ya está casi lista, una nueva lista rápida con consejos de escritura para continuar con este proyecto que tenemos durante todo el año de Escritura 2017. Así es. Recuerden buscar la etiqueta por ahí en sus redes y seguramente encontrarán contenido interesante y alguno de ello incluso hecho por nosotros. Así Recuerden, es. Escritura 2017. Ahí está. A ver, enséñale. Bueno, ya. Ok. Alberto, pues tú, déjame ¿qué ser ideas? seria. Uy, serísima. Sí. Serísima. Bueno, entonces, ¿qué? ¿No estás bien todavía? Ya estoy bastante bien, nada más que todavía no se me quita la tos. Ay, qué barbaridad. Bueno, pues cuídate. Ok, Sí. pues vas. ¿Qué? ¿Tú fuiste la de la idea del tema de hoy? ¿No? Sí, claro que sí. No, yo no. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alberto? Aunque haya sido mi idea, cuéntanos tú. No, tú nos vas a contar. Ándale. No es bronquitis, tengo tos. Nada más, fue una infección. Ya estuve tomando antibiótico, pero advirtió el doctor que iba a tardar más en quitárseme la tos y bueno, pues estoy todavía tosiendo un poco. Muchas gracias por los buenos deseos de mejoría. Y bueno, ya vamos de hablar seriamente. Sí, haremos la lista rápida, yo creo que está como para mañana o pasado, Sí, mañana, ¿no? yo creo que en la mañana ya está la nueva lista rápida. 5. Con 5 cosas, 5. Sí. Una Y lista muy especial además. gracias. Y hoy vamos a platicar acerca de guionismo. Guión. Escribir para que se vea. Algo así era la idea, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es eso, Alberto? Pues tú, ¿Yo qué? cuando yo conocí a Raquel, ella ya era guionista de televisión, del Canal 11. Y en esa labor, déjenme les digo, porque ella no se los va a decir, ya había ganado en 2 ocasiones, antes de que yo la conociera, el Premio Nacional de Periodismo, a causa de guiones que había hecho para un programa que existía en aquel tiempo de servicio comunitario que se llamaba Diálogos en Confianza. ¿Todavía existe Diálogos? Bueno, pero por un tiempo fue como una especie de revista, ¿no? Sí, pero bueno, ahí como anda programa todavía. matutino. De estos de baile. Sí, bueno, yo trabajé 6 años en Diálogos en Confianza y pues es bien padre escribir guiones. La verdad es que tengo pendiente escribir uno de cine. La verdad sí tengo ganitas, pero siempre me distraigo con otras cosas y empecé a escribir novela y pues eso me gustó mucho. Pero sí, escribir guión es bien bonito. Y Alberto que no se haga porque él acaba de hacer un guión de cine. Pero primero platícanos tú de tu experiencia, porque yo ahí te conocí, tú eres mi modelo, y además Girl Power, como te dijeron. Sí, te felicitaron Girl y todo. Power. Pero ¿qué? Pregúntame cosas, porque así me pongo nerviosa. No ¿Cómo? traigo guión. Pues cuéntanos primero, ¿qué es el guionismo? ¿Cómo llegaste a él? Platícanos. Sí, y nos preguntan qué diferencia hay de guión de tele a cine. Hay un montón. ¿Pero cuál era la tuya? Pues ¿cómo llegaste tú a eso? Pues miren, la verdad, yo estudié comunicación porque me gusta mucho escribir. Desde niña me gustaba escribir y yo pensaba qué carreras tienen que ver con escribir. Pensé que letras y en mi casa me mandaron a volar con lo de estudiar letras y me dijeron que estudiar letras no era para escribir. Y dije, era para analizar textos. Y dije, Y vi que en periodismo pues uno escribe, ¿no? Entonces mi gran sueño en ese primer momento era tener una columna y escribir de las cosas que me gustan.
Y ya estando en la carrera me di cuenta pues, que no era tan fácil, o sea, no llega uno de novato a un periódico y le dicen, ay, sí, ten tu columna, ¿no? De hecho, generalmente las columnas son para gente que no es periodista. Pero bueno, lo que descubrí en la universidad, le estoy dando muchas vueltas. Ya, síguele, ya. Fue el guionismo, que era una forma de contar historias, pero de un modo en el que al mismo tiempo que cuentas la historia, estás dando una serie de instrucciones para un equipo que va a llevar esa historia a un campo o a un lenguaje audiovisual. Y eso me pareció muy interesante y ya que lo empecé a hacer muy divertido, porque a fin de cuentas sí hay una trama, sí hay personajes, sí hay diálogos, puede ser una cosa muy compleja, pero al mismo tiempo tiene que ser muy claro qué le estás pidiendo a cada una de las personas que componen al crew, al equipo de producción, ¿no? El guión debe decir no solamente si el personaje se siente triste, sino cómo se ve una persona cuando está triste, y no solo eso, sino además qué tipo de iluminación hace falta. Y lo que más me gustó a mí, ya me estoy emocionando, Qué bueno, sí. es que no lo dices de un modo impositivo. O sea, no se trata de que le digas, a ver, iluminador tontito, ponme un foco de 20 watts. Para nada. Más bien tú dices que es de madrugada y que la luz se refleja, de los faroles se refleja en los lentes oscuros del personaje. Y entonces, sin decir qué tipo de iluminación, estás diciéndole al equipo de iluminación qué es lo que quieres que logren. Igual con el vestuario, igual con el sonido. Entonces es un trabajo muy solitario, como todo el de un escritor, pero al mismo tiempo muy en equipo. Y sí, se trata de crear atmósferas. Entonces, yo me acuerdo mucho de un amigo que trató de ser guionista y no le salió, que todos sus guiones eran pura introspección, ¿no? El personaje camina sintiendo que el alma se le destroza, mientras los recuerdos se le agolpan en la garganta. Y tú lo único que ves a cuadro es a un vato caminando. Y todo eso no se ve. Exacto, entonces ¿cómo lo más representas? Bien, yo le decía, a ver, imagínate, ¿cómo se ve eso? Digamos, el cielo está gris, para darnos la idea de que el tipo está melancólico, o bien camina arrastrando los pies, o se nota a punto de llorar y pasa saliva y prende un cigarro y respira profundo, ¿no? O sea, como que son los rasgos visibles de eso interior, algo así, ¿no? Entonces, pues hacer guión es muy, muy bonito. Y es una cosa muy interesante también, supongo, bueno, creo, Ajá. Pues porque es un trabajo cuyo resultado no incluye ver el guión, ¿no? El guión no lo lee la gente, ¿no? Generalmente no. Alguien nos comenta que le gusta leer guiones y sí, la verdad es que se aprende un montón. Y yo siento que ya que me he dedicado a escribir otro tipo de cosas, lo que aprendí haciendo guiones ha sido vital, ¿eh? Realmente ha sido muy, muy importante. Ahora, como paréntesis les cuento, el programa para el que yo trabajaba era una especie de talk show. Y cuando yo lo veía en casa, antes de empezar a hacer los guiones, yo veía a una señora hablando a cuadro, muy bonito, con mucha seguridad en sí misma, que sabía exactamente qué preguntarle a cada persona del público y hacía algunas pausas para pasar unas cápsulas dramatizadas, que era lo que más me gustaba como espectadora. Cuando empecé a hacer los guiones me di cuenta que todo lo que esta persona decía, que parecía que era de su ronco pecho, era el trabajo de un guionista. En este tipo de programas te dan una investigación, 7, 12 páginas sobre un tema, y de eso mi chamba era justamente proponer una estructura dramática, un planteamiento, desarrollo, desenlace, y con base en los testimonios reales, porque no era Laura en América, que teníamos. ¿Tampoco eran hechos alternativos? No. Saber qué preguntarles que fuera combinándose para dar esta estructura dramática. Y de todas formas, a la hora de escribir guiones, mi parte favorita eran las cápsulas dramatizadas. ¿Para qué les miento? Di algo, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque yo vas estoy muy hablando bien, mucho. sigue así. No, vas muy bien.
Y bueno, la diferencia básica entre el guión de cine y el guión de tele solía ser el tamaño de la pantalla. Las pantallas de cine eran gigantescas, las pantallas de tele eran muy chiquititas, entonces en realidad la televisión era mucho más parecida al radio que al cine. Si ven ustedes las telenovelas, que siguen siendo muy parecidas a lo que eran hace 50 años. De hecho era muy rudimentaria, ¿no? Cabecitas a cuadro, así de... Mauricio Alberto, tienes chocolate en el lente. ¿En serio? ¿En serio, Raquel? Oh, qué barbaridad. ¿Ven? Perdón, Y así eran las telenovelas, justamente. Porque la señora que estaba viendo la telenovela al mismo tiempo estaba planchando o estaba haciendo otras cosas y era más bien escuchando. Ahora, conforme las pantallas de los cines se van haciendo más chicas, y hay salas como para 12 personas, 15 salas en un cine donde antes había una sala, y las pantallas de tele cada vez son más grandotas, se está dando una nueva mezcla. Si ven las nuevas series de tele, las nuevas series de Netflix, por ejemplo, nosotros ahorita estamos viendo una sobre O.J. Simpson, que está muy buena. Hay mucho más lenguaje cinematográfico, más atención a los detalles, a la pista tirada en el piso, a la expresión del ojo, ¿no? Entonces, estamos viendo una nueva hibridación, diría yo. Entonces, algo así creo que está pasando con la tele, con el cine. Y bueno, la nueva pantalla es el teléfono. Eso está bien chistoso. La primera vez que me puse a ver Netflix en el teléfono, yo pensé que no iba a alcanzar a ver los subtítulos, que no iba a entender nada. Y sí pude. Sí, bueno. También, por otra parte, esta es la época en la cual no solamente, digamos, tenemos muchas personas acceso a herramientas como esta, ¿no? Compactas en nuestros aparatos móviles, sino que ya se filman, se graban películas enteras, largometrajes en teléfono. Oye, otra cosa bien interesante que está pasando es que antes uno veía un episodio el martes a las 9 de la noche, ¿no? Así como con nosotros, y luego nos esperábamos hasta el otro martes a las 9 de la noche para ver el siguiente. Y parte de la estructura de los programas de tele incluyen esta parte al principio donde nos decían, la semana pasada pasó esto, ¿no? Porque pasaba mucho tiempo entre que veías un episodio y el siguiente y podías no acordarte de cosas. Ahora que vemos las series así como en maratones, las que estaban hechas de ese modo nos empiezan a parecer aburridas, repetitivas, como que dicen, se llama la C. No, sí, previamente. Previamente, el nombre de claro. Y están haciendo nuevas formas de guionismo para estas nuevas formas de consumir o de ver los programas de un solo centón, por ejemplo. Es muy padre. Yo creo que en eso, por ejemplo, otra serie que estábamos viendo, que también la pasaban en Netflix, que se llama The OA, ¿no? Que está pensada más bien, pues para eso, como para verse como idealmente como en una especie de visionado continuo, las 8 horas y pico que duran todos los episodios juntos, porque son episodios que no están condicionados por los tiempos de transmisión de la televisión, sino que responden como al propio ritmo de la historia que se quiere contar, y uno de pronto mide 1 hora, pero luego otro mide media hora. Eso es padrísimo, sí. Y entonces funcionan más como capítulos de novela que responden a su propia lógica interna, más que a la necesidad de poner 40 minutos más 20 de comerciales, etcétera. Y otra cosa bien interesante, eso de los comerciales. O sea, pensábamos que la estructura se debía a la necesidad narrativa y mucho se debía a los comerciales, ¿no? Un primer bloque de presentación, comerciales. Planteamiento, comerciales. Desarrollo, comerciales. Desenlace, comerciales. Colita del programa e inicio del siguiente. Sí. ¿No? Está muy... Y con estas nuevas formas de ver tele ya no hace falta. Entonces, la serie a la cual nos referíamos, en efecto, se llama así. De OA. También nos gustó Stranger Things. Pero a mí me está gustando más de OA. Está más raro. Ay, bueno, ¿qué? Pues a mí me gusta Don Gato. Pues qué bueno.
Sí, sí, es muchas series que hacen ese fade to black en varias escenas por los comerciales y que cuando los estás viendo de corridito, pues no hay comerciales y dices, ¿por qué se fue negro y regresó así? ¿Qué opino del guión teatral? Es otro rollo y lo tenemos planeado para hablar en otra ocasión, porque pues tiene... Ay, es bien bonito el teatro. El teatro es finalmente el antecedente el precursor de todas estas formas de guionismo que tenemos en la actualidad. O sea, la primera versión o la primera forma de la literatura pensada para ir más allá de lo escrito y para ser puesta, ¿no?, en escena, pues es finalmente el teatro. Las otras se derivan de esta. Hay que acordarse, por ejemplo, que en los primeros tiempos del cine, mucho de las primeras obras dramáticas eran de hecho teatro filmado, y hasta después se fue introduciendo, digamos, lo que ahora entendemos como el lenguaje del cine, y que fue distanciándolo del teatro. Ahora, una cosa muy interesante, el teatro está escrito, el libreto, todo, para que se pueda actuar una y otra vez. Y una vez que se hace en tele o en cine, se fija una sola versión. Es bien padre cómo los actores en teatro pueden hacer variaciones sobre el mismo personaje, sobre sus inflexiones de voz. Eso es bien bonito y eso es algo que no es imposible pasa en el cine, en la televisión, porque ya existe una sola versión fija para siempre, ¿no? No sé si el teatro sería el antecedente de los noticieros y de la novela. ¿De las telenovelas? No, no exactamente. Se atraviesan varias otras cosas en medio y los noticieros vienen también de otra parte. Nos dicen, ¿el guionista con qué otros creativos se apoya para que el resultado sea idóneo? Pues de todos. Fíjate, ¿no? En algunos casos en mi caso específico, cuando hacía lo de Diálogos en Confianza, había 2 investigadoras por programa, porque hablábamos de temas de salud, de sexualidad, de paternaje, entonces no podíamos hablar de nuestro roncopecho, no era lo que yo quería decir. Entonces, 2 investigadoras. Y luego estaba yo, que era la guionista. Había una realizadora y un asistente de realización, y el equipo, como era una televisora pobre, pues era nada más el camarógrafo, el sonidista, un asistente de producción que acompañaba al equipo y luego había un editor y había, por supuesto, un coordinador de producción. Entonces era, en un caso muy pobre, eran unas 15 personas. Y pues sí implica un poco, en mi caso era muy importante que tuviéramos unas juntas antes de que empezara yo a hacer el guión, para que todos estuviéramos en el mismo canal de cuál iba a ser el tono, cómo iba a ser toda la realización. ¿Qué es una realizadora? Bueno, también podría ser un realizador. Es el equivalente al director en el cine, digamos, pero que le dicen realizador, que se dedica a dirigir al equipo de producción y ver que se haga bien, pero déjame pensar, porque no es el productor. El productor está encima del realizador y toma las decisiones al final. Más o menos. Y bueno, en el cine, pues es también un chingo de gente la que trabaja ahí. Y sí es bien importante que todos estén más o menos en el mismo canal, porque una vez me pasó una cosa horrible, y fue que escribí un guión que eran unas capsulitas dramatizadas que tenían que ser en tono de comedia, y el realizador se le ocurrió hacerlas en tono de melodrama, y fue un asco, porque no era melodrama, era comedia. Sí. Entonces sí es muy importante que todo el mundo esté de acuerdo. Nos preguntaron varias cosas y yo no alcanzo a ver porque perdí mis lentes, entonces... ¿Qué guión te ha gustado más revisar o leer? Esa era una. Uno de los guiones que me gusta mucho leer es el de Y tu mamá también, porque lo sacaron en una edición muy bonita que debo tener por aquí. Si me esperan, se los traigo. Por ahí estaba la pregunta mientras de si se hace primera lectura o lectura de mesa con guiones de cine o televisión. Pues sí, idealmente sí, sobre todo con aquellos que tienen que ver con drama, ¿no? Con representación dramática, que es cuando el elenco hace un primer repaso del guión, digamos en frío, ¿no? Para irse enterando de qué se trata. Idealmente hay que tener una serie muy grande de preparativos para acabar de concretar
el trabajo no se puede llegar a filmar inmediatamente sin haber visto siquiera el guión, en efecto. Porque justamente como sucede, existe la posibilidad de cortar una toma, existe la posibilidad de equivocarse y volver a empezar, pero también hay un tiempo limitado, ¿no? Entonces hay que preparar también como sea posible para reducir el tiempo de preparación tanto como sea posible. ¿Es válido que el elenco haga observaciones al guionista? Pues sí, ojalá sean buenas. Miren, este es un guión que a mí me gusta mucho, el de tu mamá también, que tiene de bonitín. La edición está muy guapa, tiene su índice con fotos ya de la realización. Déjenme les busco de lo que me gustó mucho. Tiene las biografías de los personajes al principio, ¿ven? Biografías de los personajes. Enséñales una página de guión. Sí, es lo que estoy buscando. Pues es hasta... Es que esta es bonita. Vean, esta es una página de guión, está en el formato de guión, pero además me gusta mucho porque posteriormente está tachado en rojo lo que ya no salió en la película o lo que se modificó en el diálogo. Entonces, ves la primera versión del guión en el negrito original, los cambios en rojo, y si vas viendo la película al mismo tiempo, es una clase de guionismo en sí misma, independientemente de si te gusta o no la actuación de Diego Luna y Gael García, o si la historia te parece que quedó bien o no. Es muy interesante poder ver así el guión. Y es muy padre ver cómo resuelve un guionista ciertas situaciones, porque no hay una sola forma de hacerlo. Entonces cada quien puede encontrar diversas formas de mostrar lo que quiere decir, ¿no? También nos preguntan si a alguien que escribe novela le puede servir como la hechura de guión. Uy, yo creo que sí, por lo menos a mí me sirvió muchísimo haber hecho guión primero. Nos preguntan si la edición es rara o si se puede encontrar. Creo que esta fue un poco rara, pero sí se encuentran guiones editados. Otro que está precioso es el de Los Otros, espérenme. Mientras tanto, les platico que la editorial Tusquets tenía, o tiene todavía, quizá, no lo sé, una colección de guión bastante buena donde publicaban traducidos al español, pues guiones de películas importantes. Publicaban varios de los de, por ejemplo, las películas de Woody Allen y varias otras, digamos, del cine de los 80s, los 90s, y ese es el guión de Los Otros. Ven ustedes hasta en español. Sí. Híjole, también trae fotos de la película y trae el guión, pues como tal, así puedes ver. Pero trae... ¿Dónde está? Trae el storyboard, que eso es bien bonito, vean. Los dibujines que hizo el director para saber cómo iba a poner los encuadres de la cámara. Esta es una chulada, está enorme. Ojo, para responder a otra pregunta que nos estaban dando, observen ustedes que sí hay una estructura particular, un formato particular del guión. Se puede investigar muy fácilmente todos los detalles, lo encuentran, ¿no? Indicaciones para separar las escenas, para mostrar parlamentos y para mostrar también las descripciones de acción. Hay formatos estandarizados que ya se pueden encontrar, ¿no? Y que se pueden practicar y vale mucho la pena. Incluso hay herramientas de software que ya los tienen, digamos, preprogramados para facilitarlo. Entonces, sí. Pero sí es importante aprender ese formato, digamos, para que las personas que van a realizar lo que uno escribe se entiendan con uno, ¿no? Te preguntan por tus guionistas atirados. ¿A ti también? Pero tú primero. Bueno, me gusta mucho el trabajo y se me acaba de ir el nombre, el de Ladrón de Orquídeas. Charlie Kaufman. Hay programas para escribir guión, hay varios, Hay varios, sí. Final Draft es el más famoso. Es carito. Y la desventaja que tiene es que si no tienes Final Draft no puedes trabajar el guión de alguien más. Es un poco complicado, pero funciona bien. Bueno, Charlie Kaufman me gusta. Me gustan los guiones tempranos de Chespirito, ¿saben? Creo que tenía cosas muy ingeniosas antes de que le diera como esa artritis mental. Y hacía cosas simpáticas. Guillermo Arriaga, cuando trabajaba con este otro muchachito, con González Iñárritu, creo que hacían cosas muy bonitas.
Me gusta. Ay, es que dicho así, se me empiezan a ir. Pero me voy a acordar de más si les digo de más guionistas. Alguien guionistas. mencionaba las reglas de Sid Field, que son, no son reglas de formato de guión, son reglas de construcción dramática, ¿no? Ojo, la cosa con Sid Field es que él se basó en guiones que ya estaban escritos y filmados y encontró cuáles son sus características en común. Y a partir de ahí, y combinándolo con pues se fue. No sé de qué me estás hablando. Aristóteles. La estructura dramática aristotélica. Propone una forma de hacer guión. A mí me parece que es muy útil, pero me disgusta un poco que sea tan tajante, porque dice, en la página tal tiene que haber pasado tal cosa, y si no, tu guión está para la basura. Y uno de repente ve cosas como Vestida para matar, o no sé, películas que son completamente distintas a esta... Psicosis. Sí, a esta estructura tan tradicional. Y no quiere decir que sean malas. Ahorita está tan de moda todo la estructura, la forma de narrar japonesa. Y si la hubiera tirado a la basura. Entonces yo creo que hay que tomarla como sugerencias más que como reglas estrictas. Y hay que tomar en cuenta que el cine es un arte muy joven. Todavía no están fijadas unas reglas así muy estrictas, ¿no? Pensemos que tiene apenas 120 añitos. Por ahí, ¿no? menos todavía. Menos, es un arte muy joven, como para decir, esto tiene que ser así y así, y punto. Pensemos que si el teatro tiene tantos miles de años y se sigue innovando, ¿cómo no se va a innovar en el cine? Nos mencionaban un programa para escribir guiones gratuito que se llama Trelvi. Ese no lo conozco. Vamos a Le probarlo. echamos el ojo, muchas gracias. Y preguntaban por obras donde apareciera el famoso recurso del Deus Ex Machina. ¿Qué onda? Pues... ¿Ya? Bueno. Pues fue así. ¿Qué? A Paces, nuestra conocida, la puedes reportar. No he leído lo que ha puesto. No estoy viendo lo que... Pero lo si que puso. está siendo groserita, pues, ¿Qué pasó? No. Celta, otro programa. Deus Ex Machina es el... Celx con X. Ajá. Ok, bueno, vamos a checarlo. Deus Ex Machina es lo que sucede cuando una situación dramática se resuelve por una intervención sin ningún antecedente ni justificación previa, como sería en el teatro clásico la intervención de los dioses, ¿no? Por ejemplo, que de pronto simplemente aparecen y ya lo resuelven todo, adiós, ¿no? Como sucede al final de las Euménides de Esquilo, ¿no? Eso no lo ven con muy buenos ojos en la actualidad, pero por ejemplo una película que lo usa deliberadamente porque hace muchas referencias al teatro griego, a la cultura griega, es Poderosa Afrodita de Woody Allen. Yo no la vi. De hace unos 20 años. No, sí la vi. ¿Tantos años tiene? Sí. Ay. Por ahí nos preguntaban algo. ¿Qué comentaron? No sé. ¿Lo estabas viendo? No alcanzó a ver. Leo, ¿ya vieron Sense8 en Netflix? Vimos los 2 primeros episodios. Todavía no hemos visto el resto. Y nos gustó mucho lo que ya hemos visto. Francia, ¿nos repites tu última pregunta? Pensé que la estabas viendo. Pues yo también, pero mira... Pero es que hasta te reías y decías... no, es cierto, yo estoy muy seria. Sí. ¿Qué más nos dices del Deus Ex Machina? A ver tú. Pues no sé de ese tema. No, pues yo creo que... Claro que estoy miope, todo el mundo aquí lo sabe. Y miope no es un insulto, es una condición de la vista. ¿Qué opinamos de las adaptaciones de libro a película? Acabamos con el Deus Ex. Sí, yo creo que acabamos con el Deus Ex Machina. Yo creo que con las adaptaciones hay que tener mucho... Hay que entender que estamos hablando más que de adaptación, de traducción. No se trata de que una cosa se modifique para que quepa en un espacio que no le correspondía, sino de convertirla de un medio, de un lenguaje a otro. Incluso crear una obra en cierto medio que se parezca a una obra previa de un medio distinto, ¿no? Se podría decir así. La verdad es que es un proceso en el cual jamás va a haber una transposición o una transformación absolutamente total
absolutamente fiel, porque eso es imposible, Ujú, ¿no? ujú. Imagínense un texto literario que justamente hace como el amigo de Raquel, que describe de forma sumamente minuciosa la interioridad de un personaje y todos sus pensamientos y todos sus recuerdos, que es todo eso, por supuesto, absolutamente imposible de colocarse en un medio visual, ¿no? Todo eso que puede ser tan expresivo y puede ser tan profundo y largo en un texto literario, tiene que desaparecer, tiene que sustituirse por algo en algo en un texto audiovisual. Creo que Stephen King no es un guionista, las adaptaciones que se han hecho, él no ha hecho los guiones, ¿o sí? ¿O sí? No, no siempre no. Ajá. No. Yo creo que es novelista y que las adaptaciones a cine de sus obras, las que más me han gustado a mí, no son las que más le han gustado a él. No. Había otra pregunta que estaba bien interesante. Que si eran interpretaciones de cierta obra en otro lenguaje artístico, las adaptaciones, pues sí, lo podemos decir así, por Sí. supuesto. Y preguntaban quién aprueba un guión. Depende del... Depende del proyecto, porque a veces puede ser que sea un proyecto que esté controlado por un productor, a veces puede ser que el director tenga la última palabra, a veces puede ser que la estrella tenga la última palabra y entonces pasan cosas a veces muy feas. Sí, y bueno, ¿por qué no se han repetido los grandes guionistas de la época de oro del cine mexicano? Yo creo que por varios motivos. Para empezar, el cine en la época de oro del cine mexicano, un poquito redundante, Bueno, ¿no? síguele. Tenía la ventaja de que Estados Unidos andaba ocupado en una guerra y todo eso, entonces no había tanto problema de que aquí se produjera y había un montón de países esperando el cine mexicano, que ahorita no es la situación. El Tratado de Libre Comercio le dio en la madre al cine mexicano. Entonces hay pocas producciones y hay un montón de directores que creen que son guionistas. Y eso es un serio problema para el cine mexicano porque a veces tienen muy buenas ideas visuales, una escena, una cruz en llamas. Ay, platícales, ¿no?, de eso, por favor. Les voy a contar de la cruz en llamas. Ahí tiene. Yo doy clases de guionismo. Ya menos que antes, pero doy clases de guionismo. Y una vez llegó un alumno y me dijo, Raquel, voy a hacer la película que va a cambiar el cine mexicano. Y dije, jaja, muy bien. ¿Vas? No, te quiero contar. Bueno, pues cuéntame. Empieza negros, pantalla negros. Ok, nunca he visto eso antes, ¿no? Y entonces, de repente, en medio de la negrura absoluta, una cruz en llamas. Bueno. Ok, cruz en llamas, me parece... Y luego una chava como de 16 años bien buenota, encuerada, bailando alrededor de la cruz en llamas. Ya seguramente tenía pensado quién iba a ser la... Sí, su novia. Buenota. No, hasta cree, seguramente... Bueno, en fin. Y yo, ok, chava muy buenota bailando. Y luego, en eso voy. O sea, no inventes. De verdad, una escena no es una historia. Y a veces pasa, también me pasó una vez que me dijeron, oye, conseguí una cámara submarina. Invéntate una historia que ocurra abajo del agua. Quizás sería mejor primero tener una historia muy buena y si parte de la historia ocurre bajo del agua, hacer todo lo posible por conseguir la cámara submarina. Y si no la consigues, que el guionista adapte la historia para que no pase bajo del agua. La historia tendría que ser primero. Decía Kurosawa, con un buen guión, hasta un director mediocre puede hacer algo pasable. Pero con un mal guión, ni el mejor director del mundo puede hacer nada. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Pues sí. Debemos darle más importancia a la historia que se cuenta, sobre todo si estamos hablando del guión para audiovisual narrativo, ¿no? Porque también puede haber poesía visual y esas cosas, ¿no? Pero si estamos queriendo contar una historia, hay que darle importancia a la historia. Y luego pasa con cosas como los Transformers. Es más importante el efecto especial y después de que lo viste 4 veces dices, ya, me vale madre de Bumblebee, ya estoy harta del efecto especial, quiero historia.
Y ya me emocionó otra vez. Nos preguntan por retos de los guionistas infantiles. Híjole, yo creo que entre los retos más importantes es el que le pasa a todo autor de obras para niños. Que la gente que va a pagar respete también a los niños. Escribir para niños no es escribir para tontos, no es hacer algo ñoño, no se trata de que se pueda tratar solo temas fresas y floreaditos. Tampoco y se trata de dar una luminosos. lección y una moraleja. Sí, anota esa, ¿cuál es el Lo guión estoy nuestro? anotando, lo estoy anotando. Ajá. Creo que eso es muy importante cuando se hace guión de obra infantil, ¿no? Un problema grave es también que se cree que por ser para niños, a fuerza el personaje protagónico tiene que ser niño, y no siempre los niños pueden actuar como se espera, aunque hay unos niños actores maravillosos, pero no siempre. Y si encima de todo el productor dice, yo tengo un sobrino, que él es el que actúe, nos queremos morir, ¿no? Uh-huh. Nos piden que mandemos saludos a Beto. Hola, Beto. ¿Qué tal? Nos preguntan si los guiones, si David Lynch tiene guión o si es poesía visual. Claro que tiene guión. Tiene guión. Sí, ¿cómo no? Sí. Claro no, que sí. Sí. Es que pensé en Thailand. ¿Pensaste en qué? ¿Thailand? ¿No es él? No, ese es de Terry Gilliam. No, entonces, ¿cuál es la de...? Nos dicen, Alberto, estás en el canal 14.1. Híjole. Gracias. ¿De qué está hablando? ¿De qué estoy hablando? Muy extraños. Uh-huh. A ver, aquí hay otra pregunta, un guión en especial. Que nos haya influido a escribir alguna historia. Let me think about it. Déjame pensar al respecto. El guión de Mulholland Drive, o Sueños, Misterios y Secretos de David Lynch, que es un gran guión. Uh-huh. A mí de cierto modo me influyó porque lo mencionan dos personajes en un texto que yo tengo, una novela corta. Pues yo no sé si tanto así, pero mi primera novela originalmente iba a ser un guión de cine. Y la convertí en novela porque no supe lidiar con la idea de tener que buscar productores. ¿Cuál es el guión más opaco que has visto y terriblemente el más ovacionado? Por ahí está el asunto también del guión más chafa. Bueno, de lo que he visto recientemente, Lucy. Ay, Lucy. Qué cosa tan fea. Qué mala película. Uh-huh. Hola, Alberto, te envío saludos de parte de tía Mari. Saludos y besos a tu mamá. Ay, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Uh-huh. No hemos visto La La Land. Nos preguntan por el guión de La La Land, que no hemos visto. Sí, tenemos Vimos pendiente. La Llegada, que nos gustó mucho. La Llegada me gustó mucho, sí, también. Uh-huh. Fíjense, por ejemplo, la de Rogue One. A mí me pareció un guión eficiente, una película bien hecha, emotiva. Lo que espero de una película de entretenimiento. Uh-huh. De Woody Allen, ¿cuál sería su mejor guión? Ay, para mí, Selig. Ay, es muy buena. Es muy buen guión, un falso documental. Sí, uh-huh. Sí, no. Es muy bonita película. Hace mucho que no veo películas de Woody Allen, pero no es culpa de él, es culpa mía. En fin. Uh-huh. Dice, saludos y pido consejo para hacer guión de radio. Híjole, el guión de radio es otro rollo. Pero otro boleto. Pues el chiste ahí es, así como el consejo que yo les daría si quieren hacer guión de cine o de tele, es que traten de pensar mucho visualmente. En el guión de radio hay que pensar mucho auditivamente. Piensen en los efectos especiales, en los sonidos, la atmósfera auditiva. Yo creo que eso es muy, muy importante. Cuarta pared. Sí. Nos preguntan si es válido, si es bueno el recurso de la cuarta pared, es decir, de que de pronto los personajes se dirijan a sus espectadores, ¿no? Quebrantando, digamos, la división entre el mundo ficcional, el mundo narrado y el mundo de los que los están viendo. Yo creo que no es, digamos, un recurso que pueda necesariamente justificarse en todos los casos. Hay veces en que no hay razón para hacerlo, pero sí hay circunstancias en las que vale la pena. Se puede usar tanto en la comedia como en el drama, en cualquier género dramático, digamos. Lo que ocurre cuando hay ese rompimiento de la cuarta pared es que hay una especie de distanciamiento entre nosotros como espectadores y la obra, porque dejamos de verla como una especie de realidad creíble, subalterna, y nos acordamos de que es un artificio, de que es una representación. Eso lo usaba mucho un gran dramaturgo del siglo XX, Bertolt Brecht,
para tratar de concientizar a la gente, para tratar de que, cobrando conciencia de que estaban viendo una obra, una ficción, pudieran compararla de manera más significativa, más profunda con la vida real. Pero a veces funciona y a veces no. Y funciona mucho mejor en la comedia por esta ruptura de la realidad aparente, ¿no? Con respecto a lo de cómic y manga, pues yo creo que hay ejemplos muy bien logrados y otros que no tanto. Depende mucho ¿saben de qué? Creo que depende de la necesidad del realizador, del director, del equipo, de tratar de copiar textualmente el cómic o no. Cuando tratan de ser super mega archifieles es cuando peor les queda. Porque ya está en cómic, no necesitas hacer un cómic animado. En cambio, cuando tratan de hacer su propia versión de eso, hacer su propia interpretación a partir de eso, pueden quedar cosas bien padres, como el de Scott Pilgrim. Ay, sí. Que es una película muy padre, basada en un cómic que también incorpora influencias de los videojuegos y de un montón de otros lados, claro. En terror, lo de la cuarta pared podría llegar a ser muy interesante. Pues sí. Watchmen. Ay, bueno, Watchmen, híjole. El principio de la película es bien gloria, bonito. Pero después, ay. Y nos preguntan por Mad Max Furia del Camino. Yo la encuentro fascinante, pero hay quien la critica porque casi no hablan. Ay, pues qué mal. O sea, sí, pues es un peliculón. Es una gran película. Con personajes muy, muy bien hechos. Y el que no hablen, pues es más un reto para los actores. Y yo creo que lo resuelve muy bien. Digo, por desgracia estamos muy mal acostumbrados a ver cine. Estamos metiendo la mano en las palomitas, estamos prendiendo el teléfono, dándole de codazos al de junto, platicando con el del otro lado. Pero hay buen cine que precisa un poco más de atención y que puede disfrutarse enormemente y que revela muchísimo, nada más con lo que se ve en la pantalla, con el movimiento y la imagen. Y Mad Max es desde esas películas. No hemos visto todavía la de Un monstruo viene a verme. No. Está muy, muy bien recomendada por amigos nuestros que ya la vieron, así que hay que verla. Dogville me parece fenomenal, una peliculota maravillosa. El Renacido, pues no entiendo por qué se quejan tanto. Es que de repente queremos ver una sola forma de hacer cine y creo que esa incapacidad de sorprendernos por cosas nuevas, de aceptar cosas nuevas, nos limita mucho. Deberíamos ser un poquito más experimentativos. Y también deberíamos estar más dispuestos a dejarnos atrapar, a dejarnos seducir por las obras y a tratar de entenderlas en sus propios términos. Hemos visto en más de una ocasión a gente que, por ejemplo, lleva en sus computadoras películas grabadas, películas de acción, y se brinca todas las partes donde están los argumentos, las explicaciones, y todo lo que quiere son las explosiones y los golpes. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, no. De Breaking Bad yo no soy muy fan, la verdad, pero entiendo que sus guiones a mí me parece que son muy buenos guiones. Pues mira, justamente la película que estás viendo está dirigida por Ryan Johnson, que dirigió uno de los episodios más famosos de Breaking Bad, que se llama La Mosca. Okay. Los fans de la serie lo recordarán, un episodio en el cual los dos protagonistas, que son Walter White y su no muy inteligente amigo Jesse Pinkman, están en su laboratorio cocinando metanfetamina y tienen un serio problema con una mosca. Y de eso se trata todo el episodio, y es partes gracioso, partes conmovedor, ¿no? Y está muy bien dirigido. Yo estoy viendo una película que en español le pusieron el horrible título de Estafa de Amor, pero está interesante. Esa es la que dirige Ryan Johnson, que por cierto ahora se ha pasado, digamos, a un cine más comercial y va a dirigir, bueno, ya dirigió, pues ya terminaron la siguiente entrega de Star Wars, el episodio 8, es de él. ¡Ay! Va a haber Star Wars de aquí al 2045, de aquí a que ¿verdad? se muera uno. Bueno, pero bueno. Muy triste, pero bueno. Sí, ¿qué más? Pues tú. ¿Yo qué? ¿No has hablado nada de 719? Tú eres el que ya tiene un guión llevado a la pantalla grande. Ay. Nos dicen, ¿han visto Master of None? No lo hemos visto. A los fanáticos de Star Wars no les encantó Rogue One porque faltó el condicionamiento. Ay.
no sé por qué no les habrá gustado. Está muy buena, es una película de guerra, súper realista, nomás que pasa en el espacio. Y hubo gente a la que le gustó, creo yo. Forma de hacer cine de Julián Hernández, híjole, no sé, no lo identifico. Los guiones de Lars von Trier. Re tristes tú. Sí, muy manipuladores también. O sea, por ejemplo, aquel de Bailando en la oscuridad, que es un melodrama tremebundo, ¿no? Nos pregunta por el libro Story de Robert McKee. No lo he leído y le traigo ganas. Con McKee me pasa un poco lo que con Seafield. Los escritores que se vuelven gurús y que dicen que las cosas tienen que ser de cierta manera, me dan cierta desconfianza, pero me gustan mucho leer los libros de guión porque siempre te encuentras algún consejo que vale la pena. Entonces, si a alguien le sobran ahí 1,200 pesos y me quiere regalar el libro de McKee, pues órale. Nos dicen 7:19, me deprimió el final. Pues, híjole, no había forma de que fuera un final feliz. No había forma. Vicente Leñero es un gran guionista. Si pueden, si encuentran una película que se llama Misterio en el Estudio Q. ¡Ay, es una maravilla! Es una maravilla. Por favor, vean esa película. Con guión de Vicente Leñero, sí. Con Juan Ferrara en el papel principal. Pero de veras es no sin el pero, es una película buenísima donde se trastoca la realidad, hay diferentes planos de realidades. No, es una verdadera chulada. Yo la tengo en VHS. Así que si saben dónde lo pueda conseguir en DVD, avísenme. Fíjense, acaban de sacar la nueva de Felipe Casals, en la colección Criterio. Deberían sacar ahí Estudio Q también. Sí, no, de veras. El libro, porque además se basa en una novela que está escrita en formato de guión cinematográfico, está padrísima, que se llama la novela Misterio en el Estudio Q. No, se llama Estudio Q nada más. Y la película es Misterio en el Estudio Q. Y hay una obra de teatro, además, porque al Leñero le encantaba eso, pasar del teatro al cine y luego a la novela. Hay una obra de teatro que se llama La Carpa, que es lo mismo, pues. No sí, claro. Pues es Estudio Q en teatro. Sí. Órale. Y está muy buena también. Leñero, personajazo, Sí, no, un gran escritor. Sí. Menos valorado de lo que se debería, me parece. Otro de los grandes guionistas mexicanos. Sí, cómo no, por supuesto que sí. Bueno, rápidamente les platico. Sí, bueno, Los Albañiles, por supuesto, gran película con guión de Leñero. Todavía, mucho más cercano a nosotros, él fue guionista de esta película tan celebrada de los años 90, El Callejón de los Milagros, de Jorge Pons. José Agustín, ¿qué tal? A mí lo que he visto de José Agustín me gusta como guionista. Y es uno de los pocos autores que incorporó, digamos, tal cual, el lenguaje, el formato de guión en su obra narrativa, ¿cómo no? Buñuel, sí, bueno, Buñuel. Aunque Buñuel, ojo, Buñuel depende mucho también de sus guionistas en varias de sus grandes películas, por ejemplo, de Luis Alcoriza, ¿no? Mexicano. O del gran o de Jean-Claude Carrier en su periodo europeo. Por cierto, Jean-Claude Carrier, si se pueden ver el Mahabharata, ¿no? Que es la serie, digamos, basada en la obra de teatro cuyo libreto hizo Carrier para el gran director inglés Peter Brook, que se representó en los años 80, y después se hizo la película, ¿no? Pues si McKee no es dogmático, pues habrá que echarle el ojo, digo, sí. Nada más que es muy caro el libro. Guillermo del Toro tiene cosas bien bonitas. Tenemos un libro de Carrier dedicado, pero a ver dónde está, no, imposible. Fíjate, yo la imagen que tengo de McKee, desgraciadamente, es la de la película de Ladrón de Orquídeas, donde es un tipo terriblemente dogmático, una especie de charlatán que nada más anda vendiendo fórmulas de supuesta infalibilidad como el que vende aceite de serpiente, ¿no? Que se dice ahora. Pero bueno, habrá que ver. Peter Greenaway. Greenaway es un caso muy especial porque a mí me parece, bueno, salvo lo que opine Raquel, que es uno de estos autores, directores de cine, que está intentando de veras hacer algo distinto con el lenguaje del cine, no nada más un cine narrativo, es un cine que va más allá en muchas direcciones. Está anclado en un guión, por supuesto, pero los recursos visuales se incorporan de otra manera. Nos preguntan, ¿se puede igualar una novela como Pedro Páramo llevándola a guión? Pues no, o sea, creo que jamás sería tratar de igualarla.
creo que sería tratar de hacer una buena película que pudiera sostenerse por sí misma con base en la historia. Uno de los grandes reparos que se hacen a las adaptaciones de obras clásicas, de obras señeras, es que no tienen, digamos, la misma estatura en la historia del cine de lo que tiene la obra pues en la historia de la literatura o en la historia del arte de la que provenga. Es lo que sucede, por ejemplo, con aquella película de Watchmen, Los Vigilantes, de Zack Snyder. La película, pues, es una película de acción, pues, aceptable, con escenas simpáticas, pero de ninguna manera es una obra clásica dentro del cine, como sí lo es Watchmen dentro del cómic. No encontré mi libro de Carrier, pero encontré otros guiones que tenemos. Miren, tenemos el de justamente Ladrón de Orquídeas, conocida como adaptación. Sí, que está bien bonito el guión. Y además, ya ven que se inventó Charlie Kaufman, un hermano gemelo, en esta historia. Acá ponen que los guionistas son los dos. Es muy divertido. Este es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. También otro guión muy bueno. Charlie Kaufman, dirigida por Michel Gondry. Y otro, Todo sobre mi madre, de Almodóvar. Otro guión... muy bonito. Sí. Ese es con Marisa Paredes, ¿no? La película. Ajá. Sí. Sí, miren, acá está. Acércalo más. Para que vean que es el formato de guión. Me gusta más el formato en el de Y tu mamá también. Nos preguntan que qué nos parece Tarantino. Tiene cosas muy buenas. Yo creo que Perros de Reserva es un peliculón. Una gloria, sí. Es de mis favoritas. Cuando estaba más de moda Tarantino, al comienzo de su carrera, la editorial Mondadori, me acuerdo que vendía sus guiones como si fueran novelas. Lo cual era un poco una estafa, déjenme decirles. Bueno, pero pues me hubiera gustado tenerlos. Y tenemos varios libros de guión que por ejemplo, encontré el guión. The Unwet. Estos libros, yo creo que todos ayudan si uno quiere escribir guión. Y yo creo que si uno quiere escribir novela o cuento, escribir guión es un buen ejercicio, ¿eh? Sí, pero hay que pensar que un poco es como cuando uno habla un idioma y está aprendiendo otro, que tiene que aprender a traducir. Así es igual, porque no escribes igual cuando escribes cuento o novela que cuando escribes guión. Sí hay que pensar como en otra dimensión. Y cuando escribes cuento o novela, puedes pensar en una dimensión interna que no puedes mostrar igual en el guión, más o menos. Algo así. Y eso que no estudió Tarantino, talento natural. Claro que no. Tarantino estudió mucho. Estudió viendo cine. Estudió observando, examinando las películas igual de grandes cineastas y de otros que no lo eran tanto quizá, pero seguro que tuvo esa experiencia, ese conocimiento. Además, pues digamos que se tallereaba sus guiones pues con sus amigos, ¿no? Con Roger Avery, que después hizo también su propia carrera cinematográfica. O sea, sí hay ese aprendizaje. No se puede uno sentar simplemente y largarse al guión sin haber aprendido, sin haber pensado antes. Eso sí no puede ser. Y sí, pues así como un actor puede con un gesto darnos varias páginas de novela, también hay cosas en la novela que ni toda la actuación nos puede dar. Entonces, cada medio tiene lo suyo, y yo creo que una de las claves para la felicidad en la vida es no ver todo como si fuera una competencia. ¿Quién gana? ¿El cine o la tele? ¿Qué es mejor? ¿McDonald's o Burger King? ¿Qué prefieres? ¿Coca o Pepsi? Cada cosa, cada una de estas opciones tiene algo sabroso. No se trata de ponerlos a competir y sufrir porque perdió el que nos gusta o ponerle la bota en el cuello al vecino porque le ganamos, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Pedro Páramo en libro o en película? Pues yo digo que en libro, ¿no? Pero no se va a comparar, y tu mamá también, en guión con el resultado en cine. Y pues prefiero 1000 veces El Resplandor en película que en novela, y todos somos muy felices. Sí. Seamos felices. Creo que ese es un momento para que vayamos terminando y así nos podemos despedir de nuestros amigos. Muchas gracias por vernos como siempre cada semana. En resumen, si pueden, lean muchos guiones porque se divierte uno mucho y porque aprende mucho también de lenguaje. Vean el documental que salió con la edición, digamos, definitiva de la película Blade Runner
de Ridley Scott hace algunos años, porque ahí viene una explicación muy pormenorizada de cómo se hizo el proceso de adaptación de la novela de Philip K. Dick hasta llegar a la película, incluyendo todas las peleas que tuvo el director con los guionistas. Nos preguntan si queda el programa en la red. Sí, mañana está. Queda aquí en Periscope, lo pueden ver nuevamente, y también está en nuestro canal de YouTube, que voy a escribirles una vez más la dirección. Mientras Alberto le escribe, yo Dinos algo, sonrío. por favor. No, pues les quiero decir que es bien divertido este asunto de los guiones. Yo he aprendido un montón y ahora que está de moda ir a aprender como Videgaray, ¿verdad? Aquí en este canal de YouTube está nuestro archivo de las transmisiones de Periscope y también una serie de otros videos, incluyendo una nueva lista rápida con consejos de escritura que aparece mañana. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros por acá. Realmente es muy grato tenerlos por acá con nosotros. Y es muy buena satisfacción. Así es. Y pues los dejamos por el momento. Hemos escrito para niños, sí, los dos. En y otra más ocasión cosas les para niños, escribí. pero ya veremos. Ay, sí, pronto. Sí. El guión de Alberto Ocho Películas 719, la pueden ver en Netflix. Dirigida por Jorge Michel Grau. Si quieren luego me platican, véanla, es bastante fácil. Sí. Sí puede ser, tenemos varios temas todavía pendientes para nuestras listas rápidas. Ya verán. Bueno, pues entonces los dejamos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Pórtense bien. Y hasta la próxima.